¿Cómo están? Bienvenidos a Todo Menos X. Esto es temporada 3 y otra vez estoy contentísima de traerles un episodio nuevo, como siempre, cada viernes. Ya saben dónde escucharnos en su plataforma favorita y sobre todo ayúdennos siguiéndonos en redes sociales, porque ya saben que como les decimos, de pronto nos falta que nos den un poco de amor por ahí. Pero muchas gracias a todos los que nos siguen descargando, gracias a todos por sus comentarios y sobre todo gracias por seguirnos pidiendo temas, queriendo saber más. Y bueno, hoy en esta bella mañana estoy con mi queridísimo Pablo Sepúlveda y me acompaña para hablar de un tema bien interesante que es la psicología transpersonal o la corriente de la psicología transpersonal. Así que Pablo es psicoterapeuta individual y de pareja. Ya saben que yo siempre les voy a traer a gente preparada, profesional, con ganas de chambear, de hacer que sus pacientes hagan algo de verdad con sus cambios, con su vida para mejorarla. Y por eso mi querido Pablo está con nosotros aquí el día de hoy, así que bienvenidísimo, Pablito. Muchas gracias, doctora Cristian. Es un gusto, ¡Cuánta formalidad, caray! es un gusto saludarte y es un placer estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Al contrario, gracias a ti por estar aquí con nosotros. Al público de Todo Menos X les encanta saber sobre estos temas. Creo que están como muy, diría mi madre, muy en boga y entonces es bueno mejor aclararlos, hablar sobre los temas que, o sea, lo que nosotros sí sabemos, lo que sí podemos compartir. Ya sabes, siempre relajadito, platicadito, pero a gusto para que quienes nos estén escuchando digan, aprendí algo nuevo y sí, esto es algo de lo que definitivamente no sabía y bueno, pues vamos a entrarle al tema. Primero que nada, cuéntanos tú cuál ha sido tu experiencia con esta corriente o qué es, empecemos más bien por ahí, qué es esto de lo transpersonal? Porque suena bien interesante. Sí, es Cristian. Sí, sí creo que es una parte muy interesante de la psicología y de la psicoterapia. La psicoterapia transpersonal se considera la cuarta fuerza de la psicoterapia, ¿no? La Ujú. primera me parece que es la conductista, la segunda sería el psicoanálisis, la tercera que es la humanista, y a partir de las, digamos, carencias de estas tres primeras fuerzas emerge esta cuarta fuerza que es la psicoterapia transpersonal, que básicamente trata de la sanación del ser humano a partir o desde su dimensión espiritual. Por eso se llama transpersonal. El nombre original, si no mal recuerdo, era transhumanista o transhumanística, Ujú. y se crea como el mismo, creo que era Abraham Maslow, el que a partir de observar todavía ciertas carencias que tenía la fuerza o la corriente humanista, decide por ahí de 1967 o 68 crear junto con otros psicólogos como el famoso Stanislav Grof esta llamada cuarta fuerza de la psicoterapia, ¿no? Y es interesante porque se contrapone muchísimo con las otras tres fuerzas que, sobre todo la conductista y la psicoanalista, que están quizás demasiado apegadas a la cuestión materialista. Creo que la que más criticaba Maslow era la conductista, donde hablaba de que pues faltaba un poco de introspección, también de entender, comprender y estudiar al ser humano, ya no solamente desde esta dimensión eh, material y animalística, ¿no? Sino Claro. también desde estas partes que son exclusivas del ser humano, y ahí es como emerge esta tercera fuerza humanista, y fue el mismo Maslow el que quedó insatisfecho con todo lo que se había logrado con la corriente humanista, y entonces fue como emergió esta transpersonal que trata, como ya dije, de la sanación del ser humano a partir de su dimensión espiritual, y también de entender todas aquellas experiencias del ser humano que son consideradas no ordinarias, ¿no? Estas que son muy difíciles de entender o de explicar a partir de un modelo material o científico. Exacto. Ujú. Creo que Y vale la de pena, Pablo, perdón que te interrumpa, explicar un poquito
porque creo que es la primera vez que hablo de estas, aquí en Todo Menos X, creo que es la primera vez que hablo como de este escalonamiento y cómo se fue desarrollando la psicoterapia. Entonces me voy a detener 2 segundititos en esto, ¿no? Porque pues nosotros damos por hecho, porque lo estudiamos, que todo el mundo sabe, pero luego pues no tenemos por qué saber este tipo de cosas, ¿no? Entonces el origen de la psicoterapia originalmente es conductual, ¿no? Con todos estos primeros psicólogos que agarraban a las ratitas, las llevaban a hacer del punto A al punto B y se fueron dando cuenta que a través de estímulos o positivos o negativos o del tipo que fueran elaborando, a veces más avanzados, iban generando conductas o patrones de conductas. Entonces lo empezaron a hacer sí con animalitos y con ratas y luego empezaron a experimentar o explorar este tipo de corriente con la conducta humana. Y por eso ahí se quedó coja. Entra nuestro queridísimo y ya aclamadísimo señor Freud y dijo, espérense tantito, o sea, sí es cierto que sí somos animales de hábitos, ¿no? Y que si nos estás condicionando a hacer ciertas cosas, lo terminamos haciendo, pero ¿qué pasó con tu origen, tu infancia, cómo te trataron, como todo este tema ya le mete el inconsciente, que era lo que tú decías, esta segunda fuerza, que es de donde surge el psicoanálisis, ¿no? Obviamente con Freud. Y a través del psicoanálisis, que además queda en una época muy apropiada, ¿no? Se empiezan a observar otro tipo de conductas porque él ya está posguerra también, entonces ve la afectación de las personas que está tratando que pues tuvieron un impacto como una guerra, entonces ya no era lo mismo. A partir de ahí llegaron los que fueron después y ahí nuestro queridísimo Jung, que llegó como discípulo de Freud a decirle, o sea, sí a todo lo que tú dices, porque tú eres mi maestro, sensei, como no, muchas gracias, pero espérate tantito, porque hay más que solo el inconsciente, o sea, hay algo que nos sigue uniendo a todos, que es un poco etéreo, que no estamos entendiendo de dónde, pero que sí vemos que hay cosas repetitivas, como por ejemplo un padre en la Sierra Totonaca con un padre austriaco. Aunque no es el mismo, sí se repiten ciertas características. Y entonces a partir de ahí empezó el señor Carl Gustav Jung a crear todo este modelo de psicoterapia humanista y por supuesto junguiana, donde se metía más a cuestiones simbológicas del inconsciente colectivo, que fue su gran aportación, que es este gran inconsciente que nos une a todos nuestros propios inconscientes, ¿verdad? Y sin meternos tanto a la teoría, lo que es interesante es que vayan viendo cómo fue progresando la evolución, ¿no? Empezamos con ratitas para que vayan de punto A a punto B, luego nos fuimos a la infancia, a la historia, el instinto, cómo nos fueron estimulando para llegar a ser adultos. Y ya después le mete su cucharada el señor Jung y se da cuenta de que existe toda esta parte más simbólica y mística incluso. Y luego ya llegaron los transpersonales como el Stanislav, que ese tipo me parece sensacional, y empezaron ya a crear, más bien como experimentar con otro tipo de approaches a la psicoterapia para llegar todavía de manera más profunda al inconsciente de los pacientes, ¿no? Y por eso hoy estamos aquí, porque la corriente transpersonal ya es un desglose de lo que se fue observando que faltaba en las conductas, en las corrientes anteriores. Y por eso esta parte espiritual, al final de cuentas, a todos nos resuena, no importa bajo qué categoría nos consideremos espirituales, porque a lo mejor lo entendemos como religioso o a lo mejor lo entendemos como una fuerza superior. La deidad de tu preferencia da lo mismo, pero el poder superior, sabernos entender que está algo más grande que nosotros, es lo que nos vuelve seres espirituales, ¿no? Que era algo que le faltaba a todas estas otras líneas de trabajo. Entonces, creo que esto aclara varias dudas y ahora sí estaría interesante meternos a lo transpersonal. ¿Y quiénes más caben aquí? O sea, por ejemplo, Gestalt empezó siendo ya también un poco el ultimito de lo humanista y ya medio pegado, ¿no? A lo transpersonal. Luego se empezaron a Sí, filtrar cosas yo como me atrevo mucho a mirar
digo, igual no creo ser el único que lo ha dicho, pero sí me atrevo a mirar la psicoterapia transpersonal como una extensión o una consecuencia de la psicoterapia humanista, sobre todo porque la psicoterapia humanista funciona como un sistema abierto, es decir, constantemente se nutre de otras ideas, no está cerrado así, decir, esta es la verdad absoluta, aquí Exacto. se acabó, ya no pueden dar nueva información, ¿no? Y eso creo que sí es lo que sucede con frecuencia con el modelo psicoanalítico, por ejemplo, ¿no? En donde ya para que puedan recibir una información toma muchísimo tiempo y, y eso hace que precisamente pueda resultar en que mucha gente deje de acudir a ese tipo de psicoterapia por todavía basarse en un modelo quizás anticuado, aunque sí ha evolucionado y está el psicoanálisis psicodinámico y demás, creo que sí, donde fueron rebasados por la izquierda fue gracias a esta idea de que hay que ser sistemas abiertos, dispuestos siempre a recibir nueva información. Y por lo mismo creo que la psicoterapia transpersonal, de la cual forman parte las ideas de Carl Jung, sirve mucho como complemento para esta terapia, entre comillas, regular, ¿no? En donde uno llega a un consultorio y se sienta frente a su terapeuta y habla de sus problemas del día a día y de sus cuestiones y conflictos emocionales, este, y no al revés, ¿no? Es decir, soy de la idea de que la psicoterapia transpersonal siempre debe servir como complemento a una terapia regular y no viceversa. ¿Me Exacto. explico? Sí, sí, por supuesto. Creo que es Ese importante. es, digamos, el vicio en el que Perdón, creo que es importante decir justo esto, ¿no? Las corrientes que descienden de lo transpersonal, que más bien se cuelgan de lo humanista, son, en mi opinión, a lo mejor lo digo equivocadamente, pero es mi opinión, son herramientas que ayudan a complementar lo que se hace en una psicoterapia humanista. Por ejemplo, constelaciones familiares, por ejemplo, psicodrama, por ejemplo, como les decía, Gestalt incluso también me parece. O sea, hay varias ahí que pueden ayudar. uno de los fundamentos o bases de la Gestalt son precisamente todas estas filosofías orientales que tienen como base la espiritualidad, ¿no? Está, Perdón, Pablo, se te está yendo el audio por o el internet, no ejemplo, sé. el taoísmo del son que nutrían. A ver, ¿ya me oyes? Se me A hace ver, que a ver. yo, espérame, déjame ponerle pausa. ¿Eso? La psicoterapia gestalt es esas psicoterapias, al igual que el psicoanálisis junguiano, pertenece a la corriente del psicoanálisis freudiana, cabe aclarar, ya se empiezan a nutrir de estas filosofías orientales, espirituales, para fortalecer su teoría y tratar de crear un todo coherente, ¿no? A la hora de dar terapia, ¿no? Por ejemplo, la Gestalt, erróneamente, con frecuencia se cree que son una serie de técnicas nada más, porque se quedó muy grabado en la mente de las personas estas muestras que daba Fritz Perls en Esalen, ahí en California, en Big Sur, de sus técnicas de psicoterapia. Pero él mismo lo decía, solamente son muestras. En realidad detrás había todo un amalgamamiento de teorías e ideas que se habían tomado de muchas filosofías, entre ellas las orientales, como lo que había dicho del budismo zen y el taoísmo de Lao Tse, y también muchas ideas tomadas del existencialismo, ¿no? Como de Heidegger, de Camus, de Sartre. Entonces, la línea entre la psicoterapia humanista y la transpersonal no es muy clara, es muy difusa, y yo por eso utilizo esta distinción entre la terapia regular, ¿no? Esta, como decíamos, de donde nos sentamos a hablar y podemos trabajar ya en su día a día y en su casa, versus esta terapia, idea de que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, ¿no? Exacto. Pero
lo importante es recalcar que estamos viviendo una experiencia humana, que no podemos polarizarnos demasiado hacia la psicoterapia transpersonal ni volverla el único modo de, o nuestra única herramienta o recurso psicoterapéutico, porque entonces ahí pues podemos caer en diversos vicios que hacen que el paciente pueda creer que, por ejemplo, que vaya a una constelación, todo el mundo que abrace a mamá, que abrace a papá, pero que después no haya un seguimiento o un trabajo emocional, pues la constelación se va a quedar en eso, en un mero ritual o rito, ¿no? No va a haber ese efecto que buscamos. Entonces, por eso en mi consulta en específico tratamos de que sea ese complemento, ¿no? Donde lo más importante o lo fundamental sea esta idea de que el verdadero camino espiritual es el emocional y que todo aquello que usamos, ya sea sanaciones energéticas, constelaciones familiares, meditaciones, regresiones a vidas pasadas y demás, sirven como complemento y acompañamiento para el proceso emocional. Así es. Entonces, eso es básicamente lo que hacemos tanto mi socio como yo en nuestra consulta Exacto. Es que yo creo que eso es con muy la psicoterapia importante. Fíjate que creo que, querido público de Todo Menos X, una disculpa porque este programa o este episodio lo debí de haber grabado desde antes de haber empezado a grabar estas otras técnicas alternativas con las que ya me han escuchado, con especialistas desde, no sé, desde registros akáshicos que me parecen bastante interesantes, ¿no? Hasta pues astrología, como grabé algún episodio también con la buena Mili que salió muy divertido. Y entonces ya aquí el público de Todo Menos X ha escuchado ahí algunas episodios de estas cosas que gente que luego lo desconoce dice que son cosas esotéricas, porque claro que nombramos a cualquier cosa que desconocemos o no le sabemos su principio u origen como esotérico, ¿no? O del diablo. Entonces, pues no son cosas ni del diablo ni son esotéricas, sí tienen un fundamento bien estructurado, como lo explicaba Pablo, y que lo único que pretenden es ayudar a que el ser humano se conozca y se perciba desde un ángulo más holístico, déjenme usar esa palabra, o sea, más amplio, a que tu perspectiva crezca, se amplíe, se expanda, para que no te quedes solamente o con una línea de pensamiento o con una estructura mental que te pueda llegar a quedar incluso chica, ¿no? Porque al final de cuentas, como les decía hace ratito, estas cosas que siempre hablamos en Todo Menos X, que parecen X y que resulta que no lo son, siempre hemos sentido como no sé cómo llamarle, de fe a lo mejor, que pues no tenía cabida en un psicoanálisis, que nunca ha tenido cabida en las corrientes más conservadoras y tradicionalistas. Y por eso la humanidad fue evolucionando y caminando y avanzando hacia una sociedad que ya es claramente muy diferente a la que fue en la Segunda Guerra Mundial o posguerra, en la que tú quieras, y pues ahora ya hay necesidades también distintas, ¿no? O que afloraron y surgieron otro tipo de necesidades que, por supuesto, los grandes observadores, que son estos teóricos maravillosos que han puesto su nombre en las teorías, a través de la observación se dieron cuenta que esto era lo que estaba haciendo falta, que el ser humano, como decías, Pablo, somos humanos teniendo experiencias espirituales, ¿no? Entonces, esa parte yo creo que estaba al revés, perdón, que estaba haciendo, ya me hice bolas porque me sonó el teléfono, el timbre y seres estamos. espirituales. No, la idea es que somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. Y la psicoterapia transpersonal ayuda a recordar quiénes somos en realidad, ¿no? Que es que Eso es. somos seres espirituales. No obstante, venimos a la experiencia. Entonces, lo que hace la psicoterapia transpersonal, que el proceso regular, ¿no? Que luego es muy pesado y se puede trabar un poco, sea más llevadero, sea más ameno, ¿no? Me acuerdo, yo voy a contar aquí una experiencia que tuve de un contacto con la psicoterapia transpersonal que me dejó muy claro me dejó muy clara su importancia, ¿no? Cuando yo empecé a ir a terapia en 2010, justo en enero de 2010, ya hace unos añitos,
Me acuerdo que como a los 6 meses de terapia llegué a un punto donde ya no estaba avanzando. Y recuerdo que mi terapeuta me preguntaba mucho acerca de un trauma específico, el cual no voy a divulgar aquí hoy, pero me lo preguntaba directamente, ya, es como, a ver, tú viviste esto, cuéntame si ya, pero sin presionar demasiado, nada más como que lo comentaba y yo lo negaba rotundamente, o sea, yo decía, no, no, a mí eso no me pasó, no, yo no lo viví. Y, y en mi interior decía, le quiero decir, pero no puedo, o sea, no encuentro la fuerza, la estructura para poder hacerlo. Y poco tiempo después, mi terapeuta me invitó a una constelación familiar, precisamente. Mira. En ese entonces la dio la ya fallecida, que descanse en paz, Catalina Reyes, no sé si te acuerdas Ah, de sí, Katy hombre, cómo Reyes, no. que daba clases también en el instituto. Claro, claro. Bueno, yo salí de ahí completamente anonadado, en shock, impresionado, no entendí nada de lo que había pasado en cuanto al por qué funcionaba, por qué sucedía como sucedía, pero dije, esto funciona, no entiendo cómo fregados, pero funciona. Y de hecho esa fue la primera vez que pensé, algún día a mí me gustaría tal, ¿no? Y recuerdo que después de esa constelación, en donde salieron temas complicados de mi propio sistema familiar de origen, fue que poco después, creo que sentí paz por primera vez en mi vida, ¿no? Con todos los movimientos que hizo Catalina, y precisamente gracias a eso sentí ya la fuerza y la estructura eh, psicológica necesaria para poder ahora sí entrar en contacto con traumas y temas de mi pasado que me daba mucho miedo mirar, ¿no? Entonces, a partir de ahí yo dije, es que si yo no hubiera hecho eso, no sé si hubiera tenido algún día la fuerza para poderme sostener y mirar aquellas cosas que viví en el pasado, o si me hubiera tardado muchos años más, ¿no? Se habla a veces de las constelaciones como que te ahorra cierto tiempo de terapia, ¿no? Sí. O si quizás nunca lo hubiera mirado. Entonces, yo a partir de ahí sentí una gran humildad y agradecimiento hacia esto que en ese entonces me parecía un verdadero privilegio, porque no era algo, hoy en día escuchamos por todos lados acerca de muchas cuestiones de la psicoterapia espiritual, ya mencionaste a Mili, creo que ella hace tarot, constelaciones, los registros akáshicos, como comentaste, Sí, pero en esa época todavía, que no es hace mucho, todavía era visto como algo extraño, como algo anormal. sí. Y yo estaba tan desesperado por encontrar respuestas que accedí a una, caí en muy buenas manos, porque yo creo que esta mujer, Katy Reyes, era un genio, ¿no? Sí, En sí mi era. constelación y en la de los demás veía cosas que yo decía, ¿cómo sabe? Ahora lo entiendo porque ya ahora estoy entrenándome en constelaciones y ahora entiendo cómo lo vio. Pero de todas maneras, por más que lo entienda, el cómo llegó a verlo ella y percibirlo, sí se requiere que sea alguien, me parece, como muy capaz en eso, ¿no? Porque estás un poco a ciegas. El mismo Bert Hellinger, el creador de las constelaciones, lo decía, vas como en un túnel oscuro y de pronto emerge la respuesta, ¿no? Tal Pero cual. bueno, ese fue no fue mi primer contacto con la psicoterapia transpersonal, pero sí fue la primera vez que entendí muy bien este complemento que tenía con la psicoterapia regular, ya sea que fuera la terapia cognitivo-conductual, humanista o el psicoanálisis, porque tampoco quiero que la gente que escucha esto se sienta descalificada si ellos están acudiendo a un proceso de las primeras dos fuerzas de la psicoterapia. Creo que la psicoterapia, desde su enfoque desde el enfoque que sea, depende más del mismo y también de la habilidad del terapeuta que de la corriente que sigue el terapeuta en cuestión, ¿no? Pero Totalmente. sí dije, ¿qué hubiera sido de mí si no hubiera acudido a una terapia como esta? No sé qué hubiera pasado, ¿no? Y a partir de ahí fue que me empecé a atrever poco a poco, porque pues el miedo siempre está y siempre invita a la cautela en el conocimiento de este tipo de cosas que no tienen un fundamento científico claro. Fue que me empecé a atrever a experimentar con otras cosas, como
como las versiones a biólogo. Eh, eh, Poco después de eso empecé yo a dar Reiki, me inicié en Reiki. De hecho, mi primer contacto con la psicoterapia transpersonal podría decir que fue el Reiki, ¿no? Recuerdo que mi terapeuta una vez antes de mi sesión salió de otro cuartito que tenía detrás con otra paciente diciendo que se sentía como si acabara de salir de un masaje y yo dije, yo necesito sentir esa sensación que es muy agradable y le dije a mi terapeuta, oye, ¿qué es eso que estás haciendo ahí? Y me dice Reiki. Y le dije, ¿qué fregados es eso, no? Me dijo, me recuerdo que te dijo una frase como, es una energía que ni sabías o no, que ni sabías que existe, ¿no? Algo así me dijo, no en cuestión mamona, sino como, nada más como diciendo, es una energía que no te puedo explicar cómo es, ¿no? Y ya le dije que me hiciera Reiki y me encantó, ¿no? Me acuerdo de haber visto muchos colores, me acuerdo de haberme relajado bastante, no sentí así un cambio radical en mi vida ni nada por el estilo, y eso lo digo como para hacer énfasis en esto, que es como, la psicoterapia transpersonal no te va a resolver la vida, no te va a liberar de tu sufrimiento, digamos, pero sí va a ser un guiante para este proceso emocional que puede ser luego eh, muy difícil Claro, y muy yo árido. creo que como decíamos, la palabra clave aquí es que es un complemento que a lo mejor puede ayudar a acelerar tu propio proceso, ¿no? Como tú bien explicabas con tu propio ejemplo, más allá de ver qué hubiera sucedido si no lo hicieras o si no lo hubieras hecho como lo hiciste, más bien es ver el resultado. Gracias a que hice esto, todo esto, ya lo pude manejar, lo pude trabajar en una psicoterapia más, más humanista, en donde se le da, pues como este entendimiento y el lugar al trauma, a la experiencia, a lo que sucedió para que lo puedas acomodar, porque ese es básicamente, por lo menos para mí, mis pacientes que me escuchan saben que el objetivo que yo siempre tengo como propuesta es que te está estorbando hoy tu desarrollo y que logres lo que tú tienes ganas de lograr. Pues hay algo, es un obstáculo, vamos a ver qué es eso. Y si encontramos cosas que nos puedan ayudar a empujarlo, a moverlo, a disolverlo y a que lo puedas acomodar más fácil, pues todas son bienvenidas, pero tiene que haber como una columna vertebral que sostenga todas estas cosas, ¿no? Y la psicoterapia que tanto Pablo como yo manejamos tienen este estilo y este corte, porque donde nosotros nos formamos, creo que una de las maravillas de las cosas que se hicieron ahí es tener esta visión amplia, amplia, amplia de que el ser humano está compuesto de muchos componentes y que tener una percepción más amplia nos permite ver más y mientras más ves, más posibilidades te encuentras para resolver, para reparar, para modificar, para cambiar y para quitar todo esto que te va obstaculizando tu desarrollo o que no te permite avanzar, ¿no? Todas estas anclas que de pronto están ahí sin Sí, que... mencionaste algo importante hace rato, que fue la palabra, ahí hace rato mencionaste la palabra holística, ¿no? Ajá. Creo que eso fue lo que maravilló de la psicoterapia humanista, que fue ver al ser humano como más de la suma de todas sus dimensiones o de todas sus partes, ¿no? Por ejemplo, en la conductista, pues solamente vemos la dimensión del ser humano desde sus conductas, o en el psicoanálisis solamente vemos el inconsciente, o estos impulsos, o la transferencia. Y la humanista lo que dijo fue, sí, hay que ver todo eso, hay que ver sus conductas, hay que ver su inconsciente, hay que ver todas estas dimensiones, pero el ser humano es mucho más que eso, ¿no? Es mucho más que la suma de todas estas dimensiones. Y precisamente la transpersonal emerge a partir de ver esto, ¿no? De ver, oye, también tenemos una dimensión espiritual que son difíciles de explicar, que efectivamente muchas carecen de un fundamento material o científico, pero queremos empezar a integrarlas también para que se les empiece a dar este fundamento científico, ¿no? Hay científicos como Rupert Sheldrake, ¿no? Que es muy amado y odiado en la comunidad científica, ¿no? Que intenta realmente darle explicaciones claras y congruentes de qué es lo que sucede en este tipo de cuestiones y de terapias para que funcione, ¿no? Para como esta cuestión de los campos morfogénicos y morfogenéticos que seguramente ya te explicó o te dijo, le dijo Roberto Musi a tu audiencia hace poco.
Y, pero, no obstante, sí hay muchas cuestiones que todavía carecen de explicación, ¿no? Creo que dijiste hace rato una frase como de el ser humano suele criticar o enjuiciar A lo aquello que desconocido. no entiende, etiquetarlo como esotérico, ¿no? Y me acuerdo, creo que era Blaise Pascal, este filósofo francés que decía eso, ¿no? Tenía una frase muy famosa que decía que el ser humano siempre está dispuesto a negar lo que no entiende. Claro, Y claro. sí, y eso es con lo que hay que también tener cuidado, porque la psicoterapia transpersonal también se presta a ciertos vicios, ¿no? Por ejemplo, que caigamos en manos de charlatanes, gente que solamente quiere lucrar con la necesidad del ser humano, con su dolor, con lo que está pasando y su desesperación. Entonces, como yo dije antes, caí en muy buenas manos, afortunadamente, y eso es lo que me dicen mucho, por ejemplo, cuando se trata del consumo de plantas de poder, como la ayahuasca, y escucho mucho a la gente decir, bueno, pues hay que hacerlo con quien esté muy bien preparado y sepa tener muy bien el espacio y demás, pero yo digo, sí, nada más que cómo vas a saber quién está bien preparado y si estás cayendo en buenas manos, y eso aplica no solamente al consumo de plantas, a cualquier rubro en la psicoterapia, psicología, no sé si es cuestión de suerte o no, pero sí creo que yo siempre digo que tuve mucha suerte al caer en manos que sí me empujaron muchísimo a que pudiera tener este equilibrio del que hemos hablado aquí hoy entre esta terapia regular, asumiendo completamente responsabilidad de mi vida, a la vez que la complemento con esta parte que va más allá de lo que está dentro de mi poder y dentro de mis manos, que es toda esta cuestión transpersonal, que va más allá, toda esta Sí. cuestión espiritual, ¿no? Entonces, Espiritual y eso es lo que creo yo que en realidad. también energética, ¿no, Pablo? Porque o sea, algo que insisto continuamente y les repito aquí al auditorio de Todo Menos X es que estamos y somos energía. Entonces, negarla, aunque no, aunque la energía sea etérea, al final de cuentas aquí está, se siente. Si la activas, incluso sientes la propia energía activada desde el Kundalini, que es esta como cadena de energía yin y yang o masculina y femenina que cruza a través como de la espina dorsal, hasta la energía con la que trabajas en el Reiki, por ejemplo, ¿no? O las sanaciones. Entonces, todo esto sí tiene un impacto, sí tiene un efecto. Es etéreo, que eso es algo que la gente le cuesta mucho trabajo asumir, entender o integrar, porque como no lo veo y no lo palpo y no lo tengo aquí en un cuadrito, pues nos cuesta mucho más trabajo poderle. Eso es precisamente lo que criticaba Maslow, ¿no? Y gente como Grof, que a partir de la revolución industrial se dio una polarización hacia una excesiva, creo que lo llamaban etnocracia, una palabra así, en donde decían que estábamos demasiado enfocados ya en la materia, que aquello que emergía como estas experiencias místicas, una consecuencia fortuita e incluso patológica de esto que sucedía en el cerebro, ¿no? Se redujo muchas veces al ser humano como un manojo de nervios y de neuronas, y todas estas cuestiones se les llamaban normales, e incluso pues, creo que si nos adentramos un poco en la literatura, se puede ver cómo muchas de estas personas que miramos como grandes figuras místicas de la humanidad, ¿no? Como Jesucristo, como Krishnamurti, o el Buda, El muchos Buda, psiquiatras ajá. empezaron a ver qué diagnóstico psiquiátrico les podían dar, ¿no? Entre ellos muchas veces se les tachaba de psicóticos, ¿no? Y de psicóticos Entonces, porque alucinaban, o sea, les adjudicaban este título o este diagnóstico principalmente porque como creían en algo que estaba más allá de la realidad, pues entonces lo tenían que traducir como una alucinación. Y si tú alucinas o tienes visiones, pues entonces tienes que estar en el otro reino de la psicosis, ¿no? No el de la neurosis. Entonces, claro, había una gran descalificación, se tachaba de fantasía, de pensamiento mágico infantil. Y aquí lo difícil de discernir es que a veces sí lo es, ¿no? A veces sí se está psicotizando, a veces sí es un pensamiento mágico infantil. Y creo que hoy en día se ha tratado, por lo menos eso es lo que hemos tratado de hacer en nuestra consulta, es equilibrar esa cuestión, ¿no? Es equilibrar que sí, a veces sí son experiencias espirituales, pero a veces el paciente se está refugiando muchísimo en la experiencia,
supuestamente espiritual que tuvo para no contactar con algún conflicto emocional. Ahí es Justo cuando por se eso empieza a que tú iniciar. estás mencionando, Pablo, justo por eso yo creo que es tan importante venir de una escuela estructurada, con lineamientos, que sí está bien delimitada y definida, porque creo que eso es justamente parte de lo que nos ayuda a poder nosotros como psicoterapeutas distinguir cuando el paciente se nos anda, dices tú, refugiando, yo digo que se nos anda haciendo güey, y él también lo dice, pero no sabe cómo hacerle para zafarse de ahí. Y eso es lo que nos ayuda a tener esta claridad, porque sí estudiamos toda esta parte más, vamos a llamarle, orgánica de la estructura psíquica, ¿no? Entonces sí sabemos en qué momentito ya se nos anda yendo para, vamos a decirlo, no me gustan los tecnicismos, pero más hacia el uso de mecanismos de defensa, justo como para defenderse de no contactar con ese dolor, o cuando realmente está teniendo así como un aha moment, porque finalmente se dio cuenta de que algo estaba sucediendo y ya no es refugio, sino ya es un trampolín que lo puede ayudar a brincar ese trauma, esa experiencia, esa relación, a dejar atrás el ancla del pasado, lo que sea. Entonces, eso es lo que a mí me ha parecido crucial de los que tenemos una formación más tradicional de origen y que le fuimos agregando todos estos otros componentes que nos fuimos nosotros mismos experimentando como propios pacientes. A que sí, que no, que nunca, porque todavía hay cosas que yo digo, achis, los mariachis, ¿de dónde? ¿Cómo? ¿Qué? No, espérate, a mí explícame qué estás haciendo, ¿no? Así de, no sé, y no estoy diciendo que no funcione, nada más hay cosas que a mi cerebro le cuesta un poco más de trabajo. Y Perdón. está bien eso, ¿no? Creo que esa duda está bien, ¿no? No hay que creer en todo. Siempre tiene que haber ahí un poco de duda en cuanto a lo que está. Por eso tengo principios muy claros. El que te mencioné hace rato, para mí es el más importante en esto que hacemos tú y yo, que es que el proceso emocional es el verdadero camino espiritual, ¿no? Todo lo demás sirve de complemento. Así es. Y eso a mí me hace para no perderme cuando un paciente me, me ayuda, todo esto que he aprendido de la psicoterapia transpersonal, me ayuda para no descalificar al paciente si trae alguna experiencia metafísica a la consulta, pero también me he tenido, gracias a Dios, contacto con esta idea de que pues quizás el paciente está evadiendo, se está haciendo güey ahí para no tener que mirar algo, pues sí, más relacionado con el mundo de la materia, más relacionado Sí. con la vida humana. Entonces, encontrar ese equilibrio y no perderse en una o en la otra, porque creo que el materialismo nos llevó a decir, lo bueno es esto y todo lo demás, todas estas experiencias No espirituales y demás no son funciona. válidas, no suceden. Y ahora, te digo, podemos, como ya creo que lo vimos hasta el cansancio en el instituto, nos podemos polarizar, ¿no? Hacia el otro lado de ahora todo es espiritual y absolutamente todo tiene que ver con la energía. Y Y sí, desde tampoco, algún enfoque, claro, sí, todo es energía, pero esa energía siempre tiene información, siempre tiene una historia, siempre tiene un cómo llegó ahí, y eso es lo que vamos a averiguar, porque si no se vuelve demasiado amplio el concepto, me parece, en donde no es nada más, todo es energía o todos son los... te pierdes, ¿no? O sea, si todo es completamente espiritual y todo tiene una razón de ser, entonces ya no hay ni libre albedrío, ni para qué le trabajo, ni para qué me esfuerzo, porque ya todo es como debe de ser, que de pronto sí me encuentro con mucha gente, que como que medio manosea por ahí, ¿no? Y las oigo o los oigo hablar y llegan a decir cosas como, ay, yo solo ya me relaciono con gente de buena vibra, porque si no, yo no vibro alto, y si yo no vibro alto, entonces mi vida no. A ver, todos venimos a esta vida, Por eso es muy importante aprenderse los trastornos de la personalidad, como el trastorno de la personalidad esquizotípica, ¿no? Cuando ya todo es energía, todo es, ¿no? Supernatural y demás. Entonces, creo que era importante hablar de los vicios de la psicoterapia transpersonal también. así es, Yo creo que yo la resumiría como si no viene como complemento a un proceso emocional serio, comprometido y profundo, es muy difícil que funcione. Se vuelve un mero refugio para evadir, pero ya así no es. sirve.
Así es, ya no porque sirve para te seguir deja igual creciendo. de estancado, aún creyendo en Diosito o en Shanti, me da lo mismo en que a qué se lo quieran adjudicar, que todo es gracias a Shanti, pues, o sea, sí, pero no, porque entonces, ¿dónde está tu responsabilidad sobre este cuerpecito chambeador en esta realidad física, en una sociedad activa, en un grupo de personas con las que te tienes que relacionar? Entonces ya the odd one out eres tú, porque pues tú en tu shanti, 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 pues tampoco, ¿no? O sea, yo que estoy muy metida y tú lo sabes en este tema del yoga, Que pero eso es el famoso ego espiritual, ¿no? exacto, el ego espiritual y acá pulula, pero por todos lados. En esto que te decía hay ciertos grupos yogis que yo digo, ay, su madre, pero yo salgo, pero corriendo, porque estos ya creen que caminan sobre el agua. Y no es cierto tampoco, porque en cuantito y lo sacas de su ambiente, pues están igual de tocadiscos que nosotros, regulares seres humanos, que a lo mejor no somos tan espirituales. Entonces, la realidad, en mi opinión, es este complemento. Sí somos seres físicos teniendo una experiencia en este cuerpo, que también tenemos que recordar que somos originalmente espirituales, pero tenemos un cuerpo adentro de un plano físico y que en este plano físico tenemos que poder encajar en lo social, si quieres, en lo religioso o te desentiendes, y en en la sociedad en la que vivimos. No podemos operar como si fuéramos monjes budistas aquí en la Ciudad de México. Nomás no hace sentido, hombre. No, no podrías, porque entonces, ¿cómo? ¿Con quién te vas a relacionar? Te tendrías que estar ahí aislado arriba de la montaña. Y entonces ahí, pues, chance El te ego, mueres. perdón por la palabra, pero el ego es muy cabrón, ¿no? Eso creo que también Muy. llega a engañar mucho de que podemos ir más allá de la experiencia humana y quedarnos ahí, Exacto. ¿no? Decir, podemos trascender todos estos dolores y sí, por un rato luego, lo más chistoso es que a veces por un rato sí se siente como si lo estamos consiguiendo, ¿no? Como donde sí se siente, donde decimos, ya, ya llegué, ya lo logré, ya llegué a esta planicie, a esta cima, ahí me voy a quedar. Y todo es muy bonito y muy hermoso hasta que se nos muere alguien, o se nos enferma alguien, o nos enfermamos nosotros, o incluso yo lo he hablado mucho que a mí, por ejemplo, volverme papá me dio mucho ese regalo de regresarme a la tierra. Yo también ya me andaba volando aquí en estas ideas de esta vida no es real, no lo decía públicamente, pero sí me sentía así como que ya, yo ya, Ya me le logré ve. casi, casi que ya me elevé por encima de la banda y no. Cuando tuve hijos sentí un miedo, ¿no? Me acuerdo que mi terapeuta me decía, ser papá es aprender a vivir con el miedo, ¿no? Y ese miedo no se quita. Fui un grande sentido de que me dio mucha humildad el poder tocar eso y que no tuve para no sé, no, ni el más iluminado está sin miedo de estas experiencias que son francamente dolorosas, ¿no? Entonces, eso es algo que sí hay que cuidar mucho y te digo, la psicoterapia transpersonal, claro que me ha servido y creo que a mis pacientes también para poder caminar en paz en esta vida, Creo en que yo paz, podría no en cerrar esta sensación. justamente así, mi querido Pablo, que si algo nos ha venido a enseñar y aportar la corriente transpersonal, es eso, es esta búsqueda incesante del ser humano por encontrar equilibrio y paz. Y a través de todos los recursos que nos ofrece, creo que hemos, tanto tú como yo, encontrado una manera de trabajar con nosotros mismos principalmente y posteriormente con nuestros pacientes para alinearlos de tal manera en la que puedan sentir que transitan en este mundo terrenal con un componente, o más bien recordando que somos seres espirituales, pero en este plano físico y humano y carnal, porque sí estamos aquí guardados dentro de un cuerpo y tenemos un límite, ¿no? Hasta aquí llegamos y también tenemos que no aislarnos por volarnos con estas mañas que de pronto se nos puedan prestar, como tú decías, porque el punto o el objetivo es sentir esta sensación de paz. El miedo nos enseña cosas, el control cuando lo contactas, pues te devela otras muchas. Entonces, todo lo que vamos experimentando
desde lo emocional tiene un objetivo y un para qué lo vivimos y para qué se nos presenta. Y cuando no le vemos esa intención a nuestra vida y a este surgimiento, pues ya nos andamos medio perdiendo. Entonces, si tú andas buscando, tú que nos escuchas, estás buscando o te sientes con muy poca paz o cero sereno o muy inestable, a lo mejor convendría que consiguieras o buscaras o te acercaras a gente como nosotros, particularmente como Pablo, que tiene todas estas técnicas, estas herramientas, que particularmente digas, pues a lo mejor es por ahí, a lo mejor es un camino tan desconocido que por eso no lo entiendo y pues a lo mejor echarme un clavadito por ahí, pues vale la pena, ¿no? Sobre todo si tú eres de estas personas que ya ha intentado el psicoanálisis y no vio un cambio, o ya intentaste cognitivo-conductual y tampoco te dio mucho, y luego por eso se desacredita a la psicoterapia, porque realmente no le atinaste a lo que tú necesitabas, no encontraste este match para tu momento de vida y el estilo de la psicoterapia que estabas o buscando o recibiendo. Entonces, creo que esa es una muy buena conclusión. Todas las corrientes tienen, por supuesto, sus vicios, ¿no? Todas tienen sus medio hoyos negros a donde nos podemos perder si no estamos atentos. Y este programa en especial, pues pretendía esclarecer mucho de lo que se puede acá lograr, ¿no? Justamente, justamente, y sí, creo que todos lo que más nos interesa es aprender a vivir en paz. Hay muchos caminos para lograrlo. Yo doy en mi trabajo lo que me ha funcionado a mí, lo que yo he podido experienciar como útil para mi propio camino, y eso es lo que yo intento, pues, compartir con personas que acuden a darles no solamente de las técnicas y demás y de esta información, sino algo de mi testimonio, porque creo que ser terapeuta transpersonal es un testimonio de vida que creo que luego ayuda a que los pacientes puedan mirar que sí se puede, ¿no? Que sí se puede aprender a vivir en paz con nuestras emociones, con nuestros problemas del día a día y con este conflicto eterno que es pues estar viviendo esta experiencia humana con todo y que en realidad somos. Así es, Pablo. Pues bueno, pues muchísimas gracias por haber compartido tu experiencia conmigo y sobre todo con el público de Todo Menos X. Espero que este episodio sirva como un episodio informativo para entender a lo mejor algunos de los otros que por ahí andan. Te agradezco mucho tu tiempo, te agradezco esta plática tan a gusto. Creo que hoy tuvimos un poquito de dificultades técnicas con mi internet. Les pido una disculpa, pero algo sucedió y no lo quise tampoco detener. Creo que el equipo de edición se va a echar una buena chamba y ojalá que no se note tanto glitch por ahí. Mi querido Pablo, muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo y por acompañar a esta temporada 3 de Todo Menos X. Muchísimas gracias a ti, Cristian. De verdad que ha sido un gusto y espero que nos volvamos a ver pronto. Sí, sin duda, por supuesto que sí. Así que ya es tiempo. Muchas gracias. Ya saben que aquí siempre hablamos de cosas que parecen X y no lo son. Así que no se olviden de seguirnos. Muchísimas gracias. Esto fue Todo Menos X, temporada 3. Bye, Pablito. Gracias. Gracias a ti, Cristian. Te mando un beso. Igualmente. Bye bye.